Bienvenidos nuevamente a una nueva clase de química explicada. El tema que hoy vamos a desarrollar se llama modelos atómicos y comencemos con su concepto. El modelo atómico es una representación estructural de un átomo que trata de explicar su comportamiento y sus propiedades. A lo largo del tiempo existieron varios modelos atómicos, pero un modelo es útil si permite explicar todos los hechos experimentales, si no, debe corregirse o cambiarse. Estos modelos desembocaron en conceptos que permitieron conocer el comportamiento de los átomos y las moléculas, dando origen a la teoría atómica. Continuamos ahora con Demócrito. Hace unos 400 años a.C., Demócrito, filósofo griego, consideró que la materia está constituida por pequeñas partículas. Las mismas no se podían dividir en otras más pequeñas y las llamó átomos. La palabra átomo en griego significa indivisible. Las evidencias experimentales realizadas a principios del siglo XIX hizo que unos 2400 años más tarde se retomara la idea de Demócrito. De esta manera, Dalton enunció su teoría tomando como base el concepto de átomo. Y continuamos. Continuamos con la teoría atómica de Dalton. La materia no es continua, sino discontinua. La materia está constituida por pequeñas partículas indivisibles e indestructibles llamadas átomos. Los átomos de un mismo elemento tienen igual masa e iguales propiedades químicas. Los átomos de elementos distintos tienen diferente masa y distintas propiedades químicas. Cuando se combinan dos sustancias, lo hacen en un número entero de átomos. Estos no se crean ni se destruyen, solamente cambia su distribución. Volúmenes iguales de cualquier gas en iguales condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de átomos. Las sustancias compuestas se forman por la unión de átomos de elementos distintos en una relación numérica sencilla y entera. Este modelo de átomo permite explicar satisfactoriamente todas las leyes conocidas, excepto la ley de las combinaciones gaseosas de Gay-Lussac. En esta imagen, tenemos la imagen del átomo según Dalton. La teoría del átomo de Dalton y las ideas relacionadas constituyeron el fundamento del estudio de la estequiometría de composición y la estequiometría de reacción. Y continuamos. El avance de la ciencia ha demostrado que el átomo no es indestructible, como lo suponía Dalton, sino que está formado por una serie de partículas que fueron descubiertas en sucesivas experiencias que se pueden agrupar en electrólisis, descarga en gases, radiactividad y espectroscopía. Y continuamos. Continuamos ahora con el modelo atómico de J.J. Thomson. Los hechos experimentales, 1 electrólisis y 2 descarga de gases, llevaron a Thomson a proponer un modelo del átomo como una esfera eléctricamente positiva que contenía en su interior electrones, en forma tal que el conjunto resultaba ser eléctricamente neutro. En la siguiente imagen podemos ver el modelo de Thomson. Y continuamos. Continuamos ahora con el modelo atómico de Rutherford. El grupo de investigación de Rutherford llevó a cabo una serie de experimentos que tuvieron considerable impacto en el mundo científico. Bombardearon una placa de oro muy delgada con partículas alfa procedentes de una fuente radiactiva. Colocaron una pantalla de sulfuro de zinc fluorescente y por detrás de la capa de oro para observar la dispersión de las partículas alfa en ella. A continuación, en la siguiente imagen, se observa una interpretación del experimento de Rutherford.
En la siguiente imagen se puede observar lo siguiente. El átomo se dibuja como formado de mucho espacio desocupado. En el centro se encuentra un núcleo diminuto y extremadamente denso que contiene la carga positiva del núcleo del átomo y casi toda su masa. Recordar que la imagen no está en escala, ¿sí? Los electrones se encuentran distribuidos en el espacio restante. Se observa que la mayoría de las partículas alfa atraviesan las placas metálicas sin desviarse, porque los átomos están constituidos en su mayoría por espacio vacío colonizado tan solo por electrones muy ligeros. Las pocas partículas que se desvían son las que llegan a la cercanía de núcleos metálicos pesados con cargas altas. Rutherford llegó a la conclusión de que cada átomo contenía un centro de masa diminuto con carga positiva, protones, que denominó núcleo atómico, y los electrones en número igual al de protones que giran alrededor de estos. En la siguiente imagen se observa el modelo atómico de Rutherford. Y continuamos. Vamos ahora con el modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de Rutherford no prosperó porque entraba en contradicción con algunos postulados de la física clásica. La cuantificación de la energía propuesta por Planck en 1900, que explicó la discontinuidad del espectro de emisión del hidrógeno atómico, y aplicada por Einstein en 1902 a la energía radiante, hizo pensar a Bohr que los electrones no deberían ocupar cualquier lugar alrededor del núcleo, sino que deberían estar moviéndose en órbitas, hoy llamadas niveles de energía, con un determinado radio y con una energía perfectamente definida, como los planetas giran en torno al Sol. Bohr pudo demostrar que un electrón podía girar alrededor del núcleo atómico solo en niveles de energía con radios específicos y que por lo tanto no podía ocupar ningún lugar entre dos niveles de energía continuos. El modelo de Bohr fue modificado en 1916 por Sommerfeld, quien propuso la existencia de órbitas elípticas no circulares. Aunque la teoría de Bohr sirve para explicar de manera satisfactoria los espectros del hidrógeno y de otras especies que contienen solo un electrón, no permite explicar los espectros que se observan en otras especies más complejas. Como podemos ver, en el siguiente esquema se observa el modelo atómico de Bohr. Bien, el esquema representa algunos niveles de energías permitidos donde resulta posible encontrar un electrón, ¿sí? Los radios no se encuentran en escala. Tenemos el núcleo, nivel de energía 1, 2 y 3. Bien, donde n toma valores enteros y positivos y recibe el nombre de número cuántico principal. Si esta aplicación te gustó, la pudiste aplicar, te pudo ayudar para resolver tus ejercicios, por favor suscríbete a mi canal, dale like. Acá como siempre te dejo algunas de las bibliografías que utilizo en cada una de mis clases. Bien, seguime también en Instagram y Facebook. Muchísimas gracias por tu atención y hasta la próxima clase.